Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Diego Langarica Córdoba y soy profesor investigador de la carrera de Ingeniería Electrónica. Vamos a iniciar con el curso de Estática y Dinámica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este material didáctico está enfocado para todos los estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones de primeros semestres. El contenido de esta unidad consta de tres subsecciones. La primera es patrones de longitud, masa y tiempo. La segunda es densidad y masa atómica. Y la tercera, análisis dimensional y conversiones de unidades. Pero hay una sección cero que va a ser la introducción a este curso. Y es una introducción muy breve. Es por esto que tendríamos 4 videos en esta unidad. Es decir, este primer video introductorio y estos 3 videos que más adelante vas a estudiar. Los objetivos de esta unidad son varios. La idea es que como estudiantes recordemos cuáles son las unidades fundamentales de la física. Seguro ya lo viste en tu preparatoria o bachillerato, pero aquí lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a revisar cómo es que a partir del tiempo, masa y longitud podemos derivar otras unidades que utilizamos día a día, ¿no? Como la densidad, como la velocidad también. Vamos a hacer énfasis en un proceso de medición de las cantidades físicas y cómo es que juegan un papel central en la física. ¿Ok? Por ahí vamos a hablar rápidamente acerca de los modelos, cómo es que nosotros tratamos de ponerle nombre y apellido a los fenómenos que observamos de la naturaleza. La naturaleza ahí está, existe, y nosotros como humanos tratamos de caracterizarla según nuestra comprensión. Muy bien, al final de esta unidad vamos a platicar o revisar y estudiar la conversión de unidades, que es algo básico en ingeniería. Y en cualquiera de tus materias vas a tener la necesidad de convertir de una unidad a otra. Bien, a continuación quiero presentarles algunos conceptos sobre la física. La física es un tema fundamental entre las ciencias y en realidad se ocupa de estudiar los principios esenciales del universo. Es el cimiento sobre el que se erigen otras ciencias, astronomía, biología, química y geología. Todas ellas, así como otras, tienen sus fundamentos en la física. Tomemos, por ejemplo, el caso de ingeniería electrónica. Si revisamos un poco la historia de la facultad, tengo entendido que evolucionó de una carrera que se llamaba física electrónica, que a su vez se desprendió de la licenciatura en física. ¿Sí? Vemos ahí cómo la electrónica, ya como materia o como carrera en la facultad, se deriva de la licenciatura en física. Y vean ustedes cómo después se derivan las dos carreras hermanas, las otras dos carreras, que es biomédica y telecomunicaciones. Entonces aquí ya tenemos un claro ejemplo de cómo es que la física es un tema, una ciencia sobre la cual se erigen otras ciencias. En este caso estábamos revisando acerca de las carreras en la facultad. La física también es el fundamento de un gran número de aplicaciones de ingeniería. En realidad, la belleza de la física consiste en tomar un conjunto de principios finitos y fundamentales y con este número finito de principios podemos nosotros conceptualizar, modelar y tratar de comprender a la realidad que nos rodea y así podemos expandir nuestra visión del mundo circundante. Bueno, el estudio de la física se divide en 6 áreas primordiales. La primera es la mecánica clásica, que esta en realidad estudia el movimiento de los objetos de gran magnitud en comparación con los átomos y que se mueve con una rapidez pues obviamente mucho más lenta que la de la luz. Ejemplos. Por ejemplo, la trayectoria de un vehículo en una autopista. Por ejemplo, tenemos también el movimiento de los cohetes cuando van al espacio exterior o los satélites que están orbitando. Tenemos el claro ejemplo del sistema masa, resorte, amortiguador. Más adelante vamos a platicar de este sistema y cómo es que podemos modelarlo a través de un conjunto de fuerzas.
la fuerza de entrada o con la que se está tirando el carrito que tiene cierta masa, ¿sí? Y que aquí se involucra la inercia de esta masa. Así también el resorte impone una fuerza contraria a la fuerza que tenemos a la entrada y también el amortiguador. Entonces, todo este tipo de sistemas mecánicos clásicos son los que estudia, pues, precisamente la mecánica clásica. Así también el movimiento de los planetas, porque son cuerpos de gran magnitud comparada con los átomos, pero pues no se mueven tan rápido como los de la luz. También pensemos a un péndulo, por ejemplo, el péndulo del reloj, de los relojes viejitos. Ese tipo de movimientos son estudiados por la física y de ese movimiento oscilatorio se desprende una gran cantidad de teorías, como por ejemplo la sincronización y el consenso. Por otro lado, tenemos la relatividad, que es una teoría que describe los objetos que se mueven con cualquier rapidez e inclusive aquellos que se aproximan a la rapidez de la luz. Recordemos esta fórmula tan famosa, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y fue enunciada por este personaje, Albert Einstein, que todos conocemos, el cual aportó muchísimo a la física en realidad. Aquí tenemos la imagen de cómo se altera, ¿no? La dimensión o el espacio-tiempo. Y bueno, esta es una toma de una película muy famosa, cuando viaja a velocidades muy grandes esta nave espacial. También tenemos la termodinámica, que trata del calor, el trabajo, la temperatura y el comportamiento estadístico de los sistemas con un gran número de partículas que se están moviendo. Recordemos que el calor se puede definir como el movimiento de las partículas, ¿no? Y obviamente el calor se va a transmitir de los cuerpos calientes a los cuerpos que tienen ausencia de calor. Recordemos que el frío en realidad no existe, sino es una ausencia de calor. Tenemos aquí una imagen térmica de una mano. Y bueno, pues a mí me hace recordar una película muy famosa que se llama Depredador, que en su momento fue todo un hito por este tipo de tomas en la película. Y pues se han hecho otras películas, además de la primera, que fue con Arnold Schwarzenegger, muy interesantes, ¿no? Uno se preguntaba cómo podía ver este extraterrestre en este espectro, cómo podía ver esto, ¿no? Ahora ya tenemos cámaras, gracias a la física, que pueden proporcionarnos este tipo de imágenes. En cuarto lugar, tenemos el electromagnetismo, que aborda la electricidad, el magnetismo y los campos electromagnéticos. A lo largo de sus carreras van a llevar varias materias que van a platicarles acerca de todos estos fenómenos eléctricos como Maxwell, Faraday, la ley de Coulomb. Aquí estamos viendo un circuito eléctrico donde un conductor es conectado a las terminales de una batería. Debido a que existe una diferencia de potencial o voltaje aquí, existe un flujo de electrones en este circuito cerrado. Esta imagen está mal porque aquí debería haber alguna carga eléctrica, es decir, una resistencia o algo que limite la corriente, ¿verdad? Pero no le hagamos caso a esto. Vamos a suponer que la corriente está limitada y la batería no está en corto. Por favor, no vayan a hacer esto en sus casas, no vayan a agarrar una batería y vayan a conectar un cable así como está así. ¿Por qué? Porque el profesor me dijo que así voy a poder ver un campo electromagnético giratorio en el sentido de la corriente o perpendicular al sentido de la corriente. Por favor, no lo vayan a hacer. Esta figura, recalco, está mal diseñada. Lo pongo aquí como ilustración. Pero bueno, recordando que al haber un flujo de electrones existe un campo electromagnético giratorio que se encuentra de forma perpendicular a la corriente. Por este lado tenemos a la ley de Coulomb, representada en esta imagen, como la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas, en este caso una positiva y otra negativa. En quinto lugar tenemos la óptica, que estudia el comportamiento de la luz y su interacción con los materiales. Fíjense que aquí tenemos la portada de un disco muy famoso de Pink Floyd y ellos ponen un prisma aquí. Un prisma es un pedazo de cristal el cual está diseñado para separar un haz de luz en los colores del arco iris o los colores primarios, que vamos desde el violeta hasta el rojo. ¿Ok? Tenemos
en este caso, lentes cóncavos y convexos. Este que está aquí hace referencia a una lupa. Seguramente ustedes han utilizado una lupa, espero que para fines de no diversión, ¿verdad? Sino para lectura o inspección. Y espero que no hayan quemado nada con esta lupa, que lo que hace es concentrar los rayos o la luz sobre un punto, ¿no? En especial. Y por el otro lado tenemos este lente que lo que hace es dispersar el haz de luz. Finalmente, en sexto lugar, tenemos la mecánica cuántica, que en realidad es un conjunto de teorías que conectan el comportamiento de la materia, pero a un nivel submicroscópico, con las observaciones macroscópicas. Ellos tratan de relacionar qué es lo que sucede a nivel molecular o atómico con lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? En nuestra escala de magnitud, que es lo que nosotros estamos observando y viviendo. Bueno, vamos a platicar de algunos otros conceptos de la física y esta, como otras ciencias, está fundamentada en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. Es por esto que esta unidad es importante para aterrizar los conceptos de tiempo, masa y longitud, porque son unidades fundamentales con las cuales podemos medir un montonal de fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? Los objetivos principales de la física es en realidad identificar un número limitado de leyes con los cuales nosotros podemos categorizar o entender los fenómenos naturales. Y además podemos usar estas leyes fundamentales para desarrollar teorías que podamos usar para anticipar o estimar los resultados experimentales. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos ecuaciones matemáticas que rigen un experimento, podemos utilizar esas relaciones matemáticas para estimar los resultados sin hacer el experimento. Imagínense un experimento que sale carísimo y solamente lo puedes hacer una vez. Bueno, mejor utilizas primero las relaciones matemáticas, ¿sí? Para predecir qué es lo que va a pasar con ese sistema o experimento y ya después juegas con el experimento, ya después te gastas el dinero, ¿sí? Las leyes fundamentales que se usan para elaborar teorías se expresan en el lenguaje de las matemáticas, la herramienta que proporciona un puente entre la teoría y el experimento. Me gustaría platicarles acerca de Isaac Newton y su relación con Albert Einstein. Fíjense que las leyes del movimiento que fueron descubiertas por Newton describen con precisión el movimiento de los objetos que se van a mover a una rapidez normal, pero esta teoría no puede ser aplicada a objetos que se mueven con una rapidez comparable a la velocidad de la luz. Por otro lado, tenemos a la teoría especial de la relatividad, que fue desarrollada por quienes todos conocemos como Albert Einstein. Y esta, en principio, da los mismos resultados que las leyes de Newton cuando estudian cuerpos a bajas rapideces, pero también puede hacer una aproximación o descripción apropiada del movimiento de los objetos con rapideces muy grandes, con una rapidez que se aproxime a la velocidad de la luz. Es por esto que los ponemos a competir en sus teorías. Por un lado tenemos a Isaac Newton y por otro lado tenemos a Albert Einstein. Pero pues ganó Albert Einstein. ¿Por qué? Porque la teoría especial de la relatividad de Einstein es más general, es decir, abarca o contempla ya de inicio la teoría de Newton, pero la teoría de Newton no abarca o contempla la teoría de Einstein. Para contextualizarlos, me gustaría comentarles que la física clásica incluye los principios de la mecánica clásica, la termodinámica, la óptica y el electromagnetismo desarrollados antes de 1900. Newton ahí hizo importantes aportaciones a todas estas áreas y además le podemos agradecer que gracias a él tenemos los conceptos de cálculo tanto integral como diferencial. ¿Sí? Más adelante existió una revolución en la física, la cual fue la física moderna. Y esta nació porque la física clásica se quedaba corta a la hora de tratar de explicar un montón de fenómenos físicos que estaban empezando a observar los científicos de la época. En realidad la física moderna se separa en dos grandes áreas, que es la teoría de relatividad y la de mecánica cuántica,
que ya platicamos acerca de ellas. Bueno, ya estamos finalizando esta parte, pero seguimos con algunos conceptos sobre la física. Vamos a ver, la teoría especial de relatividad de Einstein no solo describe en forma correcta el movimiento de los objetos que se mueven con la velocidad de la luz o cerca de la velocidad de la luz, también modifica por completo los conceptos tradicionales de espacio, tiempo y energía. Además, la teoría demuestra que la rapidez de la luz es el límite superior de la rapidez de un objeto y que la masa y la energía están íntimamente relacionadas. ¿Sí? Por otro lado, la mecánica cuántica la formularon algunos científicos pues, muy distinguidos para proporcionar descripciones de los fenómenos físicos a nivel atómico. Con los principios de la mecánica cuántica se han construido un montón de dispositivos prácticos. Ahorita la tendencia es que vamos a empezar a ver computadoras cuánticas. Quizá no en unos años, pero yo creo que en unos 10 años empezaremos a ver de tendencia el tema de la computación cuántica. ¿Sí? Bueno, pues los invito a que busquen un poco acerca de esto, la teoría de relatividad y de la mecánica cuántica. Seguramente han visto en la televisión una serie llamada Big Bang Theory, donde algunos físicos pues conviven, ¿no?, con ciertos acontecimientos físicos y con comedia. Muy buena la serie, por cierto. Para finalizar el video y la parte introductoria a la materia de estática dinámica, me gustaría resaltar algunos resultados del estudio de la física. En esta parte tenemos la exploración espacial. Gracias a los avances en física y otras áreas, pero principalmente la física, hemos podido pues llegar a otros planetas con nuestros robots. Aquí tenemos una estructura de material nanoscópico, que son estructuras de carbono que se han podido formar de forma artificial. No se diga los microprocesadores, que ya pueden procesar una gran cantidad de información binaria o digital. Además, como les comentaba, ya tenemos la computación cuántica, está naciendo esta área y ni siquiera ha entrado en pañales. Por otro lado, tenemos los avances en los materiales y las estrategias para cosechar la energía de fuentes renovables. Así también tenemos la microbiología o la biología o todos los avances químicos que también están relacionados con la física y pues cadenas de ARN. ¿De qué sentido? Bueno, hay un área de la física que se llama biofísica e intenta modelar todos los fenómenos biológicos en el cuerpo humano. Este es el final de este primer video introductorio del curso y estaremos continuando con el próximo video. Saludos.